expondrá ahora la profesora Patricia Ferreira López y Manuela Pires Rosa. ¿De acuerdo? Pues ponemos la presentación. Buenas tardes a todos. Primeramente me gustaría agradecer a los organizadores del 8º Seminario Internacional de Estrategias para el Conocimiento Patrimonial por la invitación a que me han dado esta oportunidad. Hoy os presento la comunicación, la Ciudad del Guadiana, conectando y visualizando el pasado industrial transfronterizo mediante sistemas de información geográfica. Un proyecto realizado por mí como investigadora principal y que han colaborado el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y el Centro de Investigación Sinturs de la Universidad del Algarve. Yo soy Patricia Ferreira López, doctora investigadora en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, profesora contratada doctora de la Universidad Internacional de La Rioja y profesora colaboradora en la Universidad de Sevilla. En los últimos 10 años vengo desarrollando investigaciones de docencia en el área de humanidades digitales y en concreto en modelos digitales de la información en el ámbito del patrimonio arquitectónico. El proyecto que ha dado a cabo esta comunicación se titula Patrimonio Industrial Transfronterizo en la Ciudad del Guadiana, documentación y desarrollo de estrategias para un turismo sostenible, un proyecto financiado por el Ministerio de Universidades y la Agencia Estatal de Investigación. El proyecto se marcó dentro de la ayuda de movilidad para jóvenes doctores investigadores José Castillejo del año 2021. En este sentido, estamos hablando de un proyecto que se realizó a lo largo de una estancia de investigación y que tuvo una duración aproximada de 5 meses. En este proyecto se han participado desde el APH yo como investigadora principal y que ha llevado a cabo prácticamente toda la investigación y la Universidad de la Algarve dentro del Centro de Investigación para Turismo, Sostenibilidad y Bienestar, el Centro de Investigación Sinturs. He contado con la colaboración sobre todo, principalmente de Manuela Rosa y de la profesora Patricia Pinto. El proyecto se realiza en el marco del territorio de la Ciudad del Guadiana. La Ciudad del Guadiana fue creada en 2018. Es una agrupación europea de cooperación territorial integrada por 2 municipios portugueses, Vilareal de Santo Antonio y Castromarín, y un municipio español, Ayamonte. El principal objetivo de la Eurociudad es sentar las bases para la integración territorial en línea con las políticas de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Con esta cooperación, lo que se busca es reforzar la cohesión entre los 3 municipios con el fin de promover un desarrollo integral de este territorio por medio de acciones conjuntas, ¿no?, que abarquen diferentes dimensiones, desde la económica, social y política hasta la cultural. La extensión de la Eurociudad, para que tengas una idea aproximada del alcance, ¿no?, de la dimensión de este territorio, es de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados. En el caso concreto de este proyecto, como el propio título indica, nos enfocamos en lo que sería la documentación del pasado industrial y en concreto el patrimonio industrial inmueble de este territorio. El proyecto traza 2 objetivos generales. Por un lado, impulsar la colaboración e intercambio de conocimiento entre los 2 centros, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y el Centro de Investigación Sinturs. Es decir, en este caso, el Centro de Investigación Sinturs trabaja en las áreas de investigación del turismo y sostenibilidad, del turismo y la gobernanza, del turismo y bienestar, y por otro lado, desde el IAPH, en concreto desde el Centro de Documentación y Estudios, trabajamos en la documentación y gestión de la información patrimonial. En el caso concreto del proyecto, nos enfocamos en el patrimonio industrial, en la aplicación de modelos digitales de la información basados en sistemas de información geográfica para el registro preliminar de estos datos, ¿no?, y de estos bienes inmuebles. Y también enfocamos en utilizar criterios considerando ciertos estándares de datos que facilitarían una mayor interoperabilidad de los datos, una mayor cohesión de datos y también
una mayor facilidad después a la hora de analizar estos datos. Como segundo objetivo general, el proyecto propone la creación del propio modelo, el modelo de información del patrimonio industrial inmueble transfronterizo de la Eurociudad del Guadiana, con el fin de construir directrices para el desarrollo de un turismo sostenible transfronterizo. Primero, aquí identificamos, hacemos un inventario preliminar que seguramente necesitará una documentación más profunda a futuro y en este caso el proyecto traza directrices de estrategias comunes entre esos municipios para el desarrollo de un turismo cultural de este patrimonio industrial para que él sea sostenible a lo largo del tiempo. Dentro de los objetivos específicos estaría crear un inventario preliminar abierto de los bienes inmuebles, arquitecturas e infraestructuras vinculados con el proceso industrial de la Eurociudad, generar análisis, modelos y nuevos conocimientos acerca del proceso de industrialización y sus testigos aún existentes en la Eurociudad del Guadiana, trazar directrices para el desarrollo de un turismo sostenible del patrimonio industrial transfronterizo y, por último, comunicar y difundir la metodología de los resultados del proyecto. Como sabemos, el patrimonio industrial engloba un amplio conjunto de objetos, estructuras, paisajes, prácticas históricas y memorias, ¿no? Incluye toda una cultura social y material relacionada con las personas y el territorio cuando estaban dedicadas a la creación de infraestructuras y a la producción y distribución de materias primas, objetos y energía que tienen valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico, científico. Tiene, en este caso, estrechos vínculos con la producción, la tecnología, la propia cultura, la economía, la ecología de estos lugares y el conocimiento producido durante la revolución industrial. En el caso concreto de la Eurociudad de Guadiana, podemos encontrar una gran variedad de tipologías de patrimonio industrial inmueble, entre ellas fábricas de conservas de pescado, salazones, viviendas obreras, viviendas de industriales, salinas, molinos de marea, talleres de litografía, fábricas de envase, fábricas de harina, líneas de ferrocarril y estaciones ferroviarias. Para llevar a cabo el proyecto fue trazado un plan de trabajo con 4 paquetes. Cada paquete de trabajo conlleva una serie de tareas y hitos entregables para ser que fueron ejecutadas a lo largo del proyecto. Como podéis ver, tenemos en el paquete de trabajo todas las tareas y hitos entregables que conllevan la incorporación y transferencia de conocimiento entre los centros. En este caso, tuvimos la reunión inicial y las reuniones de seguimiento quincenales del proyecto, la preparación inicial de las herramientas, ¿no? La puesta en marcha de los softwares y hardwares y la decisión también de cuáles íbamos a usar en el proyecto. Se hizo también, se lleva a cabo un estudio de los proyectos desarrollados por el Centro de Investigación Cinturs que trabajaban diferentes aspectos en el territorio, en el mismo territorio de la Eurociudad de Guadiana, o los proyectos que también ha llevado a cabo el Centro Cinturs que trabajaban las cuestiones de turismo, movilidad y sostenibilidad, no necesariamente en la Eurociudad del Guadiana, con el fin de traer estos conocimientos e intentar aplicar a las estrategias de turismo que queríamos trazar al final del proyecto, ¿no? También en este paquete de trabajo se hizo la elaboración de un plan de gestión de datos. En este plan de gestión de datos se definió cuáles fueron el formato y el tamaño de los datos que iban a ser generados en el proyecto, cómo iban a ser almacenados, cómo se iba a garantizar su interoperabilidad y su sostenibilidad a lo largo del tiempo y se puso ese plan de gestión de datos también en abierto, en acceso. En este caso hemos usado el repositorio digital del IAPH, ¿no? El repositorio de recursos activos del propio Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Tenemos como hito 1 de este paquete de trabajo la infraestructura preparada y como entregables
propio plan de gestión de datos y un documento en el cual se ha apuntado o se ha subrayado, por así decir, los puntos relevantes de los proyectos realizados por Cintus que fueron estudiados y que se podían trasladar o aprender de ellos para aplicar en el proyecto Kids Guadiana. En el paquete de trabajo 2 hablamos del diseño de la base de datos espacial. En este caso existe tanto la recopilación y la selección previa de la información mediante fuentes primarias en los archivos y mediante fuentes secundarias. Y también en el propio trabajo de campo. El diseño de la estructura que iba a tener esta base de datos, que también se llevó a cabo a lo largo de este paquete de trabajo, en el cual se definió los tipos de entidades geométricas que se iban a utilizar. En este caso se ha utilizado en gran parte de los registros una entidad geométrica de polígono, pero también se ha utilizado en el caso, por ejemplo, de las líneas ferroviarias, pues una entidad geométrica representada en línea, y en el caso de grandes extensiones, como son el caso, por ejemplo, de las salinas de Castro Marín que hemos encontrado, pues para representarla, debido a dificultad de acotar sus limitaciones, pues hemos representado por puntos, ¿no? Así que el diseño de la estructura, en este caso, conlleva diferentes tipos de entidades geométricas. En lo que dice respecto a los campos, gran parte de los campos, de los atributos de la base de datos, provienen del sistema mosaico del Instituto Andaluz de Patrimonio, en el cual fueron a partir de ellos adicionados otros atributos que eran más específicos al caso de estudio que estábamos llevando a cabo, como es el caso, por ejemplo, del nombre del propietario, la fecha de abertura, la fecha de cierre, la fecha de licencia de estas industrias, eh, las fuentes, ¿no? Las fuentes de documentación que hemos consultado para recopilar los datos, etc. Luego se hizo la generación de las entidades vectoriales, se hizo el testeo y las posibles correcciones y la incorporación, por así decir, de la gran masa de datos históricos y espaciales que fueron previamente tratadas anteriormente, ¿no? Para así formalizar la base de datos espacial. En este caso, el hito principal de este paquete de trabajo es la base de datos espacial finalizada y el visor cartográfico finalizado, que en breve estará ya abierto y completo desde la página web del proyecto. En el paquete 3 tenemos lo que es referente a todos los análisis y la interpretación, ¿no? Se ha hecho 2 bloques de análisis, un análisis y visualizaciones que son más básicos, por así decir, con juxtaposición de capas, y análisis un poco también después más avanzados, ¿no? Como podría ser el propio mapa de calor o un mapa de movilidad o trazado de ruta, ¿no? Y se interpretan los resultados. El hito principal sería los análisis y la interpretación, y el entregable en este paquete de trabajo sería el propio documento, una vez analizado e interpretado, con las directrices para la gestión sostenible de este patrimonio industrial, que también se encuentra en abierto en el repositorio o en la colección del propio proyecto. Y por último, el paquete de trabajo transversal, que es el paquete correspondiente a la comunicación, difusión y explotación de todos el proceso y los resultados del proyecto, ¿no? Se ha intentado hacer mediante redes sociales y webs institucionales, tanto desde el IAPH como de la propia Universidad de la Algarve, la difusión del proyecto. Se ha organizado y realizado también el seminario Cintus. Se ha redactado 2 artículos para revistas. Dentro de estos 2 artículos hay un artículo más de diagnóstico de la guía digital relacionado también como parte del proyecto, en el cual
se hace un zoom hacia la zona transfronteriza andaluza, en concreto de Ayamonte, y un artículo de análisis del caso del Pit Guadiana en conjunto con un caso también de estudio de otro investigador, en el caso Jorge Moya, sobre los molinos de Écija. Luego se hizo también, ya que en este caso fue una ideación porque ambos proyectos, tanto el Pit Guadiana como el caso de los molinos de Écija, utilizan entre sus herramientas el sistema de información geográfica y fue la puesta en común de determinadas cuestiones en el proceso de llevar a cabo la documentación del patrimonio industrial que fueron comunes y que no fueron comunes y problemas enfrentados en los dos casos de estudio. Entonces se hizo ahí una elaboración de un artículo donde se explica estos dos proyectos de investigación. Luego, en este paquete de trabajo, que lo considero también bastante importante, hubo la participación en actividades con diferentes agentes locales. Hubo la participación en 2 talleres focus groups, que luego veremos algunas imágenes, de la agenda urbana de Uruguadiana que he participado y que fueron importantes para acercarme a la propia ciudadanía y a los propios técnicos que estaban trabajando en este territorio, ¿no? Y también presentarme, presentar los objetivos del proyecto y así intercambiar, por así decir, información, conocimiento y sobre todo experiencias que ellos tenían en marco de proyectos que venían desarrollando del Laboratorio Europeo de la Universidad del Guadiana. En este caso, este paquete de trabajo lleva un hito final, que es el propio seminario que fue desarrollado en el CINTUS finalizado, y como entregables tiene la memoria científica y el informe final, que son requeridos por el propio Ministerio de Universidades y el propio IAPH, y la publicación abierta de los datos. Aquí actualmente gran parte de los datos ya están abiertos, pero todavía no todos, debido al proceso de embargo que hay antes de publicar cualquier artículo en abierto, ¿no? De manera que una vez que se han publicado los artículos, pues ya los datos de la base de datos espacial estará en abierta en el propio repositorio. Bueno, pues hablando un poco del proceso del proyecto, ¿no? Durante la ejecución del proyecto hemos enfrentado algunas dificultades, ¿no? Entre las principales podría destacar, ¿no? Trabajar con fuentes históricas de Portugal y España, es decir, de 2 países, 2 idiomas diferentes, ¿no? En el que también hemos detectado diferentes tipos de información en los documentos. Había documentos que recogían una información más detallada, otros documentos que eran muy, muy superficiales. Luego hemos tenido dificultades iniciales en la selección de los datos. Teníamos ya el sentido de qué datos podríamos o previamente ya habíamos diseñado, ¿no? Qué datos iban a ser incluidos en la base de datos. No obstante, como fueron encontradas tantas fuentes principales, el sentimiento y las acciones del proyecto era un poco estructurar la mayor cantidad de datos posibles, ¿no? Pero a lo largo del proceso de recogida de los documentos se quedó claro que esto no era factible, dados los recursos, el tiempo, las características del propio proyecto y también tener en consideración que es un proyecto donde no hay un equipo así, por así decir, de investigación, sino que es un proyecto prácticamente donde hay un investigador. Otra gran dificultad ya trabajando, como hemos dicho anteriormente, se trata de hacer un preinventario, una base de datos espacial. Tuvimos mucha dificultad al principio de encontrar la ubicación precisa de estos inmuebles. Muchos documentos históricos no mencionan y cuando lo mencionan tenemos que tener en cuenta que la toponimia y la numeración de las calles han cambiado a lo largo del tiempo y ahí hemos verificado, por ejemplo, que en el caso de Villarreal de Santo Antonio hay un estudio previo donde podemos contar con el estudio previo donde tienen los mapas con los cambios de la nomenclatura de las calles y
y de la numeración y con fotografías también antiguas. Sin embargo, en el lado español, en Ayamonte, no podíamos contar con eso, sino solo con planos antiguos y contrastar con el plano actual. Pero que en estos planos antiguos ni siempre venía del todo todas las calles con todos los nombres, lo que hay aumentado un poco la dificultad de ubicar, ¿no? De modo preciso algunos inmuebles, ¿no? Y otra dificultad importante es que gran parte de los registros que hemos encontrado en las fuentes primarias, pues solo cerca, por ejemplo, de 30% de los edificios siguen existiendo en Ayamonte y solamente un 20% en Villarreal de San Antonio. Con lo cual, en el trabajo de campo no podíamos contrastar todos los registros con lo que había ahí, ¿no? En la ciudad, en el territorio en sí. Y por otro lado, me gustaría aquí subrayar que, claro, cuando iniciamos el proyecto, partimos de las investigaciones de los antecedentes que ya se habían hecho en el marco de este territorio de la Universidad de Guadiana, ¿no? Entonces, si por un lado, el lado portugués había un gran avance y un nivel de digitalización, podría decir, en comparación con el español, elevado, tanto en lo que se trataba de los estudios realizados de las antiguas industrias del Algarve y en concreto de Villarreal de Santo Antonio y Castro Marín, y de los propios archivos distrital, en este caso el archivo distrital de Faro, encontrábamos más facilidad, ¿no? De encontrar información más precisa en fuentes secundarias, incluso en fuentes digitales y en propuestas ya que que se está llevando a cabo hace un tiempo desde el gobierno portugués y que ya ha tenido sus frutos, ¿no? Como por ejemplo la campaña de conservas portuguesas, donde se cuenta un poco la historia y hay una colección de documentos y recursos turísticos digitales ya estudiados a nivel de recurso, ¿no? En Portugal. Por otro lado, en el lado español encontramos estudios previos bastante profundizados, detallados y muy buenos en el campo antropológico, donde ahí tenemos cuestiones, por ejemplo, de género, ¿no? En este caso, de las mujeres que trabajaban en las conserveras, y también de los niños que trabajaban en las conserveras y de toda la memoria social que tiene la cultura de la pesca en Ayamonte. Y teníamos ahí estudios previos bastante densos. Sin embargo, no había eh, grandes aportaciones o aportaciones más precisas o profundizadas si comparamos con Portugal sobre el patrimonio inmueble, por así decir, industrial, ¿no? En concreto, en este caso detallando, por ejemplo, las estructuras o precisando en un mapa su ubicación y el proceso que hubo la transformación de todo este municipio a lo largo del proceso de industrialización. Bueno, pues teniendo estos problemas detectados e intentados llevar de la manera mejor posible, pues entre las decisiones tomadas, os puedo hablar de algunas, ¿no? Una de ellas fue simplificar los datos, ¿no? Que entraría en la base de datos, en este caso para intentar garantizar una calidad y no una cantidad. Es decir, preferíamos documentar bien lo que habíamos encontrado con mayor precisión en las fuentes primarias y secundarias que registrar, por así decir, una gran cantidad de inmuebles sin tener una mayor cantidad, una mayor precisión de sus datos, ¿no? Trabajar con un número restringido de atributos y datos que permitieran llegar a las fases de identificación y documentación de patrimonio sin perder de vista la escala de la erosividad del Guadiana. Contemplar la omisión de datos en la base de datos, esta es otra cuestión. Reconocemos que trabajar
con base de datos de los siglos XIX y XX es un reto y que por tanto, y además en este caso que están dispersas estas fuentes por diferentes archivos y por tanto la base de datos debería permitir dejar campos sin datos, dejar lagunas de datos, ¿no? Especialmente en el caso de las fechas, por ejemplo. Naturalmente, al ser una base de datos espacial, también deberíamos contemplar que es una base de datos flexible, ¿no? Y que esa flexibilidad era necesaria para permitir que a futuro se añadieran nuevos datos y que pudiera ser ampliada esta base de datos, ¿no? Así generando un proceso más abierto y continuo de estos registros, ¿no? Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de aproximadamente 6 meses y las dificultades que encontramos durante su ejecución, optamos, así por decir, intentar mantenerlo una forma simple de ejecutarlo y de crear estos registros de alguna forma significativo, ¿no? Para la diversidad. Em, entonces, para llevar a cabo el proceso en sí de generación de lo que sería la base de datos, cuento un poco cómo fue el proceso, ¿no? Teníamos ahí dos, por así decir, dos bloques eh, que iban que fueron desarrollados casi que al mismo tiempo, ¿no? Por un lado estaba la consulta y el tratamiento de los datos de las fuentes primarias y secundarias, y por otro lado estaba el trabajo de campo, ¿no? Donde íbamos a verificar la calle y la ubicación y ver si ahí todavía existía el mueble, en qué estado de conservación estaba este inmueble o si existía alguna placa. En el caso, por ejemplo, de Vila Real de San Antonio, sí que hemos visto, hemos verificado que hay una cierta señalética que de alguna manera nos ayuda nos ha ayudado más a mapear con mayor precisión estas antiguas fábricas. Y eh, esos dos bloques luego se sumaban en una base de datos conjunta para luego dar lugar a la base de datos espacial. En este caso, para el trabajo de escritorio, por así decir, donde íbamos añadiendo en una tabla de atributos los datos que hemos tratado y que hemos recopilado de las fuentes primarias. Se ha usado sobre todo el programa de Microsoft Excel y el My Maps de Google My Maps por la facilidad y la interoperabilidad que permitía luego estos ambos softwares, herramientas, de luego ser añadido a un software de sí, ¿no? Y a una app, en este caso que hemos utilizado en trabajo de campo bastante, que es la app del Instituto de Geografía Nacional de España, en el cual esta app nos ha venido súper bien porque en ella podíamos incluso visualizar cuando estábamos en el trabajo de campo los vuelos, ¿no? De 56, los vuelos aéreos de 56 y del 77, en el caso sobre todo de Ayamonte y Villarreal de San Antonio. En el caso de Castro Marino no ha sido posible contar con estas fotografías aéreas anteriores. La metodología llevada a cabo para realizar el inventario preliminar, podríamos así resumirla en 4 apartados. Sería la recopilación, la selección de las fuentes documentales, el diseño de la estructura de la propia base de datos espacial y el tratamiento y digitalización de la incorporación de los datos que fueron recopilados de las fuentes y en el trabajo de campo. Por otro lado, el análisis y visualización de estos datos y por último, el desarrollo del paquete de salida, que es el paquete que sería el conjunto de datos y los formatos que vamos a entregar, por así decir, a las entidades competentes de cada uno de las administraciones de estos municipios.
tener en cuenta que aquí hay una dificultad a más en la salida en el desarrollo del paquete de salida, que es que una vez que se haya montado toda la infraestructura, todas las entidades en la base de datos espacial, inicialmente que fue diseñada en castellano, en español, se tendrá que hacer la traducción de todos los atributos hacia el portugués y así entregar para cada una de las administraciones correspondientes, pues la base de datos en ambos idiomas. Entonces lleva ahí una tarea aparte. Y por otro lado, lo que se quiere es dejar lo más abierto posible esos datos en formatos que sean bastante interoperables. Y cuando estamos hablando de base de datos espacial, estamos hablando, por ejemplo, de KM7, KML o incluso el propio formato de Esri de Shapefile, ya que son formatos que pueden ser leídos por softwares y herramientas abiertas, ¿no? Sin necesidad de una licencia de pago. De entre los resultados, pues alcanzados a lo largo del proyecto, pues tuvimos la transferencia entre los diferentes agentes, desde entre los propios centros de investigación, entre el IAPH y el Centro de Investigación CINTUR de la Universidad del Algarve, entre el propio laboratorio transfronterizo de la ciudad de Euroguadiana, entre los vecinos, entre la propia dinámica que se ha tenido a lo largo del proyecto también de participación en eventos, ¿no? Como fue anteriormente mencionado. Se hizo el inventario preliminar de este patrimonio industrial inmueble. Un total de 138 elementos fueron registrados. En este caso, como podéis ver en el propio mapa, la representación de esos elementos, ahí tenéis sobre todo los centroides de los registros, ya que, como he comentado anteriormente, utilizamos para representar en gran parte de los elementos entidades geométricas de polígono, pero para representar a una escala territorial. En este caso, en esta diapositiva, lo he puesto ahí los centroides para que veáis los puntos, ¿no?, de los registros, que son cerca de 78 elementos registrados. Luego, participación en los dos talleres de Focus Group de la Agenda Urbana de la Universidad del Guadiana, en el taller de Focus Group y en el taller de Focus Group de Medio Ambiente, en que ambos también talleres hemos hablado mucho sobre la gobernanza y la cooperación entre los municipios, los diferentes agentes y qué desafíos y elementos fundamentales deberíamos contemplar, ¿no?, para que se pudiera generar así una mayor cohesión entre los tres municipios, qué tipo de mejora en la gestión pública, qué tipo de qué tipo de acción en la administración podría hacer de manera que fuera más participativa, ¿no?, y qué acciones de gobernanza se llevar a cabo para mejorar esta cohesión y esta estrategia de acciones que deberían ser creadas de manera conjunta entre los tres municipios, ¿no? Luego también se hizo la presentación o la ponencia en 3 encuentros internacionales, 2 seminarios en un congreso. Se elaboró 2 artículos científicos que están en vía de publicación. Se hizo el diseño del plan de gestión de datos y se publicó en el repositorio de activos digitales del IAPH una colección en el cual tiene el título del proyecto y todos los documentos que fueron generando a lo largo de su ejecución ya están en acceso abierto y pueden ser bajados y visualizados, ¿no?, libremente. Bueno, ¿qué queda por hacer? Pues queda todavía mucho. Eso fue un proyecto de 5 meses, muy acotado. Además, coincidió con un periodo también entre medio vacacional y también con problemas o cuestiones relacionadas con la conciliación, como puedes ver
en la propia foto. Y bueno, pues queda mucho por hacer. Entre lo que queda por hacer, os apunto ahí 5 cuestiones. El propio paquete de salida de los datos para las administraciones, que todavía queda por elaborar. Luego, estamos también trazando, junto con la Fundación de Patrimonio Industrial de Andalucía, futuras subvenciones, trazar un diseño, ¿no?, de proyectos para futuras subvenciones para profundizar esta documentación de este patrimonio industrial vinculado a la cultura de la pesca y la cultura de la sal en Andalucía. También creo que otros trabajos futuros podrían ir en la línea de organización de encuentros y talleres con la ciudadanía, englobando o intentando abarcar los 3 territorios, ¿no? La participación de los 3 municipios, perdón, y intentar mejorar, por así decir, y implementar una mayor comunicación y difusión de la importancia que tuvo el patrimonio industrial en este territorio, ¿no? Y por último, claro, trazar un plan de gestión, ¿no?, de este conjunto de patrimonio industrial donde hay niveles diferentes entre municipios, pero hay una historia en común, de un pasado en común que os conecta. Entonces, si podía trazar un plan de gestión de ese patrimonio conjunto, donde se contemplara diferentes acciones, sean acciones de reuso, sean acciones de rutas turísticas o sean acciones incluso de la propia difusión de ese pasado industrial que ha tenido el territorio de la Eurociudad del. Bueno, pues más nada. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda o cuestión podéis contactar y estaré encantada de hablar con vosotros. Hasta luego.